Saludos estudiantes del sexto de primaria del Colegio Juan Croniquero Apu. En esta oportunidad vamos a desarrollar la tercera semana de clases virtuales. Esta vez nos toca desarrollar el tema de la geósfera. Para proseguir, para continuar, es importante tomar en cuenta esta recomendación. A manera que voy explicando y voy pasando las diapositivas, hay una serie de información, contenido, teorías que se va a visualizar, y ustedes tienen el control del video para hacer la pausa en el momento que ustedes requieran, para que puedan transcribir, para que puedan escribir esta información teórica que está en la pantalla a sus cuadernos. Muy bien, porque este resumen teórico que estoy presentando es básicamente lo mismo que hago en mis pizarras. Bien, chicos, entonces vamos a comenzar con el tema de hoy haciendo la pregunta: ¿qué es la geósfera, no? La Tierra tiene una serie de elementos físicos muy importantes. Hablamos del elemento líquido, que es la parte de los océanos, los ríos y lagos, llamado higrósfera. Tenemos los elementos gaseosos que envuelve el planeta, que se llama atmósfera. Tenemos a todos los seres vivos, que es la biosfera. Y tenemos el elemento sólido del planeta Tierra, que se llama la geósfera. Y justamente hoy día hablamos de ese elemento sólido de la Tierra, la geósfera, desde la superficie terrestre hasta el centro del planeta, hasta el núcleo mismo de la Tierra. Por esa razón que vamos a poner la definición, vamos a poner que la geósfera es aquella masa sólida de la Tierra que tiene el mayor volumen de la Tierra, compuesta por rocas y minerales. Y la ciencia que se encarga de estudiar la geósfera en sí misma es la geología. Estudia los elementos rocosos de la Tierra, de la superficie y las profundidades de la geósfera, para conocer su composición química, su naturaleza física, su temperatura y también su antigüedad, la antigüedad de la Tierra. Aquí tenemos un pequeño, una imagen en que representa pues internamente cómo está compuesta la geósfera, ¿no? En tres grandes capas, ¿no? En la capa más superficial, la corteza, y ahí internamente se encuentra el manto, y en el centro está el núcleo. Composición química de la geósfera. Está compuesto por una gran cantidad de elementos químicos, pero los más importantes por su cantidad, por su porcentaje, por su mayoría, se encuentra, como ven en la pantalla, el fierro con un 35%, el oxígeno con un 28%, que es más abundante en la parte superficial de la geósfera, el silicio un 18%, y los demás elementos químicos como el níquel, el magnesio, el aluminio y otros más, con un 19%. Ahora, ¿cómo es posible que la geología haya o tenga información, tengan datos de lo que hay al interior de la geósfera? Porque ningún ser humano, amigos, amigas, ha podido alcanzar o llegar al centro de la Tierra. Es imposible por las enormes temperaturas que tiene la geósfera. La información que se tiene es una información básicamente superficial. Pero ¿cómo es posible que la geología puede tener información de la geósfera? Y he aquí que la ciencia, la geología, ha tomado en cuenta dos importantes métodos. El primer método son los métodos directos. ¿Qué quiere decir estos métodos directos? Quiere decir que los geólogos recogen muestras, recogen información, recogen datos de los minerales o de las rocas que están en la superficie de la Tierra. Directamente puedo tener acceso a estas rocas, a cualquier tipo de mineral, tanto que está en la superficie, como también de algunas rocas o minerales que se pueden obtener hasta cierta profundidad, hasta donde el cuerpo humano la pueda permitir alcanzar, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el análisis de las rocas, es uno de los métodos más importantes.
las erupciones volcánicas, porque los volcanes arrojan, ustedes conocen que arrojan los volcanes, lava, ¿no? La lava viene a ser una roca fundida, una roca que viene de lugares profundos de la Tierra y que es estudiada por la vulcanología, que es ahí que tiene información de cómo se ha originado estos minerales y después profundizada por la geología. También las excavaciones mineras es un método directo, porque gracias a esta actividad económica que es la minería, se ha desarrollado una serie de túneles a grandes profundidades de la corteza para extraer rocas y minerales, y también no solamente extraer el mineral para su provecho económico, sino también para el análisis de la ciencia. También la ciencia ha desarrollado perforaciones en la corteza terrestre, como por ejemplo el pozo más profundo de la Tierra, el pozo de Kola, que está en Rusia, que ha llegado a una profundidad máxima de 12.262 metros. Este pozo que llegó a esa profundidad en el año de 1989, y también el estudio también de las cavernas, también son cavidades subterráneas, también tiene información geológica del interior de la Tierra. Y unas imágenes de estas instalaciones, ¿no? Cuando existían en la época de la Unión Soviética, en la antigua Rusia, de cómo de esas instalaciones del pozo de Kola. Tenemos en el fondo cómo es el interior, iba perforando la tierra y cómo llegó a estar, ¿no? Después quedó de esta manera, ¿no? Este súper hoyo, ¿no? Súper gigantesco, perforación de Kola, ¿no? En Rusia. Método de estudio. Tenemos aquí también de los métodos de estudio, los métodos indirectos. Claro, recordemos que hemos hablado primero de los métodos directos, ahora hablemos de los indirectos. Quiere decir que de manera remota, de manera distante, empleando instrumentos científicos o también por deducciones, se puede llegar a una conclusión sobre cuál debería o cuáles son las características del interior de la geósfera. Como el magnetismo de uno de esos métodos que se aplica, ¿no? ¿Qué pasa? Se tiene información que a mayor profundidad en la geósfera se eleva la temperatura, más o menos como un dato de que aumenta 1 grado Celsius por cada 33 metros de profundidad, y así continuamente se va elevando la temperatura de manera promedio, y esto hace que los minerales a mayor profundidad obviamente son más calientes, y las elevadas temperaturas también producen energía magnética, el magnetismo. Más calor, mayor magnetismo tendrán los minerales. Por esa razón que cuando se recogen rocas de origen volcánicas, como se han formado en lugares muy profundos y muy calientes, también se pueden ver en laboratorio que tiene un mayor magnetismo que las rocas que se originaron en la superficie de la geósfera. El magnetismo es un método, ¿no?, que nos ayuda a dar esa proyección. Mayor profundidad, mayor temperatura, y también tendrá mayor magnetismo los minerales. La gravedad también. Yo pregunto, para ustedes, ¿qué mineral será más pesado? ¿Los metales o las rocas? Claro, los metales son más pesados que las rocas, que las piedras. Entonces, tomando esa misma premisa, que los metales son de mayor peso, pesan más, llegamos a la siguiente deducción. Si el centro de la Tierra tiene la mayor gravedad del planeta, el centro de su planeta, a tener mayor gravedad, significa que atrae a los cuerpos más pesados de nuestro planeta. ¿Y qué minerales son los más pesados? Hice la pregunta hace un momento. Claro, los metales. Entonces, como los metales son los cuerpos más pesados, se concentran en mayor porcentaje en el centro del planeta. Es decir, a mayor profundidad, mayor concentración de metales. Por gravedad podemos llegar a esa deducción. Otro método es el análisis matemático de las ondas sísmicas. Es más acertado, es más usado. ¿Y cómo se llega a estudiar esto?
Lo que pasa es que las ondas sísmicas, que son vibraciones al interior de la geósfera, se mueven tanto de manera vertical como horizontal por los movimientos internos que tiene la geósfera. Estas vibraciones, estas ondas, se van a desplazar con distinta velocidad. Es bien sabido que gracias a los sismógrafos que pueden captar la velocidad de estas ondas sísmicas, hay un patrón muy común. Cuando los minerales o las rocas son más densas, o sea, más sólidas, más duras, las ondas sísmicas se desplazan con mayor velocidad. Pero con las ondas sísmicas, cuando las rocas tienen una menor densidad, cuando son menos compactas, estas ondas sísmicas tienden a perder velocidad. En ese sentido, mientras más profundo estamos en la geósfera, los minerales son más densos y las ondas sísmicas serán más veloces. Y mientras menos profundo estamos en la geósfera, las rocas o los minerales son menos densas y las ondas sísmicas tendrán menor velocidad. Ese es el método más empleado por los geólogos para examinar, para deducir información del interior de la Tierra, tanto por la composición química, densidad y temperatura de la misma. Mira aquí en esta imagen, en el lado izquierdo vemos un tipo de onda sísmica que son las ondas profundas, o también llamadas longitudinales. Las ondas primarias son longitudinales y se mueven en forma de una comprensión, se van comprimiendo aquí las rocas, los minerales, así se expresa esta onda sísmica. Y el lado derecho vemos aquí las ondas transversales o secundarias, donde las ondas sísmicas tienen este ondulamiento, ¿no? Este desplazamiento diferente, ¿no? Aquí tenemos solamente una representación, ¿no?, de cómo se desplazan las ondas sísmicas al interior de la geósfera. Estructura de la geósfera. Bien, así vamos a hablar aquí de las partes que tiene la geósfera y sus características interiores. Vamos a hablar primero de la corteza o litosfera, que es la capa más exterior de la geósfera, la parte más superficial, es la capa más delgada, es la capa donde estamos nosotros pisando, donde está la civilización, donde están los seres vivos desplazándose. Esta capa va desde la superficie de la Tierra hasta unos más o menos 70 kilómetros de profundidad. No es un espesor homogéneo, no es un espesor parejo para toda la corteza, para toda la litosfera. Tiende a variar. Hay lugares donde la corteza tiene pues 2, 5 kilómetros de espesor y hay lugares donde el espesor sobrepasa los 100 kilómetros. Entonces ese es el valor interval, ese promedio, ¿no?, de 70 kilómetros promedio de profundidad. Y la corteza o litosfera, a su vez, se divide en dos subcapas. El cial, se llama así porque está compuesto de silicio y aluminio, que compone la parte más superficial de la corteza, que viene de los continentes, también se llama corteza continental. Y el cima, si es así porque está compuesto por silicio y magnesio, es la capa más interna de la litosfera o corteza. Esta capa interna de la corteza es la corteza oceánica, el fondo oceánico. Aquí tenemos una imagen de cómo este lado claro, superficial, acá es el cial, la parte continental, y la capa que está por debajo de los océanos es el cima, ¿no? Y estos dos juntos, el cial y cima, es la corteza o litosfera. Continuamos. Estructura de la geósfera. Tenemos aquí también dentro de la estructura el manto o mesósfera, que es la capa intermedia de esta capa sólida, que está entre los 70 hasta unos 280, 50 o 200 o 2900 kilómetros de profundidad. Representa más o menos el 83% del volumen del globo terrestre. Es la capa de mayor volumen de la geósfera.
También está dividida en dos subcapas. La primera capa, la capa más superior del manto, se llama astenósfera o manto superior, está en estado líquido. ¿Por qué? Porque aquí las temperaturas llegan a sobrepasar los 1800 grados Celsius. A tales temperaturas, las rocas se tienden a derretir, se fusionan, están en estado líquido. Algo así cuando tú tienes una vela, ¿sí? Una vela, y la vela la prendes y la vela se empieza a derretir, ¿no? Entonces ves ahí como el calor hace que la vela que estaba en estado sólido pase a estado líquido. Algo similar ocurre en la astenósfera. Esta roca se empieza a derretir por altas temperaturas y esta roca derretida se llama magma. Magma. Algunos lo confunde con lava. Cuando se convierte en lava, cuando por erupción volcánica el volcán expulsa o arroja al exterior el magma. Muy bien, o sea, cuando el magma sale al exterior se llama lava, pero si el magma, esta roca fundida, se mantiene al interior de la geósfera, se sigue llamando magma. La siguiente capa del manto, la parte interior del manto, se llama pirósfera o manto inferior, que está en un estado sólido con una temperatura de 2900 grados Celsius. Pero tú dirás, profe, más caliente debería estar más líquido. Claro, pero ¿qué ocurre? Como está en un lugar mucho más profundo, la comprensión, la densidad es más alta, haciendo que los minerales se compriman de tal punto que supera la temperatura en fuerza y no logre derretirla del todo, ¿no? Más o menos se deduce que los minerales que están en la pirósfera están en un estado como una plastilina, ¿no? O sea, una masa moldeable por alta temperatura, pero que no llega a derretirse, ¿no? Tenemos aquí un esquema del manto, ¿no? Tenemos aquí el manto superior y el manto inferior y en sus diferentes niveles, ¿no? Notarán pues cada capa de la geósfera tiene límites, ¿no? Estos límites se llaman discontinuidades, que lo hablaremos en unos breves minutos, dónde están ubicados y por qué están ahí, ¿no? Estructura de la geósfera, también vamos a hablar de la estructura, seguimos en esta parte, del núcleo. El núcleo es la última parte de la estructura geosférica, es la última capa, también se llama NIFE, por las iniciales de níquel y de fierro. Es un núcleo básicamente metálico, chicos, es un núcleo que predomina los metales. Recuerda que por el método indirecto de la gravedad se deduce que el centro de la Tierra tiene un mayor porcentaje de metales y abarca dos estructuras también internas. El núcleo externo, que está aquí compuesto por metal fundido a más de 4500 grados Celsius. Este núcleo de metal líquido que está girando velozmente libera energía magnética y forma nuestro campo magnético, lo que hace posible que las brújulas apunten a los polos. Y el núcleo interno está en estado sólido porque al estar a la mayor profundidad de la geósfera, la gravedad hace que los minerales se vuelvan más densos, más sólidos, a pesar de las más de 6000 grados Celsius. Ahí tenemos un esquema de la ubicación de ambas capas del núcleo, ¿no? Externo e interno. Recuerda que puedes retroceder el video para ver la parte teórica y copiarla al cuaderno y después proseguir escuchando la explicación de la misma. Discontinuidades. Eso te había hablado hace un momento, ¿no? Este término para ti nuevo, ¿no? ¿Qué es una discontinuidad? Pues simplemente son límites. Son los límites de una frontera entre todas las capas de la geósfera que han sido identificadas debido al uso de las ondas sísmicas. Te dije hace un momento que las ondas sísmicas tienden a variar su velocidad, ¿no? Claro, a mayor profundidad las ondas sísmicas tienden a aumentar su velocidad, o a menor profundidad las ondas sísmicas tienden a perder velocidad. ¿Y qué instrumento te dije que podía detectar estas velocidades?
los sismógrafos. Muy bien. Ahora, gracias a estos métodos, sobre todo de las ondas sísmicas, hay lugares de la geósfera donde las ondas sísmicas cambian bruscamente su velocidad. Entonces, donde cambian bruscamente su velocidad es que ahí hay una discontinuidad, una transición, un límite entre una capa y otra capa, porque los minerales y sus densidades son diferentes. Esta es la razón que gracias a estos tipos de métodos se pudo o se tiene identificado discontinuidades de primer orden o principales y secundarias. Las de primer orden o principales tenemos la de Mohorovičić, que es una discontinuidad que limita entre la litósfera y el manto, y también la discontinuidad de Gutenberg, que está entre el manto y el núcleo. O sea que son discontinuidades que dividen a las principales capas de la geósfera, que son la litósfera, el manto y el núcleo. Y las discontinuidades de segundo orden o secundarias están dividiendo en las subcapas que están al interior de cada una de estas capas internas de la geósfera. Por ejemplo, entre el Cial y Cima, que recuerda que son divisiones internas de la litósfera, está la discontinuidad de Conrad. O entre el manto externo e interno está la discontinuidad de Repetti. O entre el núcleo interno y externo está la discontinuidad de Lehmann-Weicher o Lehmann también. Y aquí tenemos pues este esquema que lo puedes copiar en tu cuaderno también de la geósfera, ¿no? Tenemos aquí la corteza terrestre, ¿no? Y tenemos aquí también los otros términos, como también se le puede denominar, y su subdivisión, ¿no? El Cial, que es la corteza continental, el Cima, la corteza oceánica, y aquí está, pues, aquí debería decir corteza oceánica, ¿no? Mira, aquí un detalle, ¿no?, que tenemos que observar. Cima, corteza oceánica, por si acaso, ¿ya? Y acá está la discontinuidad de Conrad, ¿no?, que está entre esas dos capas de la corteza. Tenemos el manto, y el manto tenemos aquí manto superior y el manto inferior, o sea, astenósfera y pirósfera. Y aquí está la discontinuidad que divide ambas, que es la de Repetti. Y tenemos el núcleo externo y interno, y su respectiva discontinuidad, ¿no? Y cada una de ellas ubicadas en sus respectivas ubicaciones. Hay un pequeño video donde vamos a ver, en resumen, lo hablado o lo explicado hace un segundo. Hoy, en las capas de la Tierra, aprenderemos la geosfera. La geosfera es la capa interna de la Tierra y abarca desde la superficie hasta el centro del planeta. Esta capa nos proporciona un terreno sólido sobre el que poder vivir. La geosfera tiene un grosor aproximado de 6.370 kilómetros y está formada por rocas, minerales, magma y arena. Cuanto más nos acercamos a su centro, mayor es la temperatura, densidad y presión. La geosfera está formada por tres capas concéntricas en movimiento constante: la corteza, el manto y el núcleo. La corteza es la capa más externa y delgada de la geosfera. Según la zona, puede medir de 5 a 30 kilómetros. Está formada por los continentes y el fondo de los océanos. En la geosfera se encuentran las placas tectónicas, que forman parte tanto de la corteza como del manto. Esta zona la conocemos como litosfera. Las placas tectónicas están en constante movimiento, moldeando así la corteza terrestre. Los movimientos más bruscos de las placas tectónicas son responsables de los terremotos. La segunda capa de la geosfera se conoce como manto, y es casi el 82% del volumen de la Tierra, alcanzando los 2.900 kilómetros de profundidad. En el manto, las temperaturas son muy altas, entre 700 y 1.300 grados centígrados, y es por esto que las rocas que lo forman están fundidas. A estas rocas fundidas las llamamos magma. Hay ocasiones en las que el magma se cuela por los límites de las placas tectónicas, llegando a la superficie terrestre. De esta forma es como los volcanes entran en erupción. El núcleo es la capa más interna de la Tierra y mide unos 3.500 kilómetros de profundidad.
La parte interior está formada por hierro sólido y la parte externa es líquida y está formada por hierro y níquel fundido. La temperatura es altísima en el núcleo, de 4.400 a 6.000 grados centígrados. La diferencia de presión y de temperatura del núcleo externo forma movimientos en el metal fundido, provocando corrientes eléctricas que crean campos magnéticos. ¿Sabías que gracias a estos campos magnéticos podemos usar utensilios como la brújula? Y estas han sido las capas de la geosfera. ¿Te han gustado? Bueno, ahí tenemos este video de resumen y lo he explicado en el tema de la geósfera. Vamos a ir desarrollando las preguntas que están en la dirigida, ¿no? En la primera pregunta dice concepto de geósfera, ¿no? Y recuerdas que la geósfera es la capa sólida que compone la Tierra, que va desde la superficie de la Tierra hasta el centro del planeta. Esa es la respuesta de la número 1. La número 2, su capa de la geósfera que compone a los continentes. ¿Recuerdas que su capa de la geósfera compone los continentes? Claro, tú dices litósfera, pero la litósfera o corteza tiene un par de subcapas. ¿Recuerdas cuál es una de ellas? La más superficial. Claro, se llama cial. La respuesta que se coloca en número 2 es cial. Subcapa de la geósfera que compone el fondo oceánico. Claro, ¿cuál sería? Si el cial es la parte continental, el fondo oceánico viene a ser el cima, correcto. Entonces coloca la respuesta en la tercera pregunta, cima. En la cuarta pregunta nos dice, ¿qué es una discontinuidad? Y recuerda que hace poco hemos visto que es una discontinuidad y puedes revisar el video y está ahí la teoría, como también el libro. La discontinuidad son los límites entre las capas de la geósfera que se han podido identificar gracias a las variaciones de velocidades de las ondas sísmicas. En la quinta pregunta, discontinuidad que se encuentra entre la litósfera y el manto. ¿Qué discontinuidad se encuentra entre la litósfera y el manto? A ver, mira tus apuntes. Viste, es una discontinuidad primaria o de primer orden. ¿Ya? ¿Cuál es tu respuesta? Morovicit. Muy bien, Morovicit. ¿En qué subcapa del manto se encuentra el magma? Uy, eso también lo explicamos en la clase y también en el video. ¿En qué subcapa? Dicen. Tú dices manto, está bien, no mesósfera, pero la subcapa del manto se llama astenósfera o también se llama manto exterior o manto superior. Ahí está la información. Séptima pregunta. ¿Qué elementos químicos está compuesta la corteza o litósfera? Y está compuesto por oxígeno, mayormente por oxígeno, por silicio, por aluminio, también por fierro, por calcio. El calcio también es uno de los elementos más abundantes de la geósfera, o de la corteza o litósfera. 8. ¿Cómo se desplazan las ondas longitudinales, ¿no? Es un tema que está en el libro también y te expliqué un poco de esto, ¿no? Las ondas longitudinales siguen un movimiento de comprensión, distensión. Son ondas muy rápidas que atraviesan medios sólidos, líquidos y gaseosos. Son las ondas más profundas de la geósfera. Explique el método de las ondas sísmicas. Recuerda que expliqué que las ondas sísmicas es un método en que ayuda a identificar las densidades de los minerales en las distintas capas de la geósfera.
gracias a que la velocidad de las ondas sísmicas pueden variar su velocidad, más veloces a mayor profundidad y menos veloces a menor profundidad. Y la última pregunta, discontinuidad que se ubica entre el manto y el núcleo. Mira, también es una discontinuidad principal o primaria o de primer orden. Claro, es la de Gutenberg. Gutenberg está entre el manto y el núcleo. Bueno, amigos del sexto de primaria, vamos concluyendo el video y esperamos vernos próximamente en la próxima clase virtual. Hasta pronto. Gracias, chicos.